Hola amigos, bienvenidos una vez más a Disclosure Bolivia, su canal de investigación, análisis y divulgación de la verdad. Hoy es 26 de agosto del 2023 y hemos denominado la entrega de hoy Terrible incapacidad en la lucha contra el narcotráfico en la administración de Lucho Arce. Recientes declaraciones de la diputada Daisy Choque hacen quedar más en ridículo a los que ahora se hacen llamar renovadores, que por cierto hasta ahora no sé de qué quieren renovar. Un puñado de individuos que se hacen pasar por masistas del grupo amamantado por David Choquehuanca y de Freddy Bovarín, quienes por su torpe proceder, varios de ellos ya fueron expulsados del MAS y PCP por sus faltas graves, tales como desacato, desideologización, falta de respeto, indisciplina, conducta disruptiva y calumnias e injurias a la dirigencia orgánica legal y a su líder máximo y padre fundador. Y hoy, ante estas últimas declaraciones de Choque, parecería que no analiza la realidad de lo que ocurre en Bolivia o no viviera en Bolivia o quizás vive en un mundo ficticio de falsa realidad, ya que como legisladores debiera exigir que una lucha frontal contra el narcotráfico a todo nivel e institucional y se ejecuten acciones concretas, funcionales que erradiquen dicho mal, pero no, parece que no les interesa un ápice de la imagen de Bolivia y permiten que la lucha antidroga sea mediocre, ineficiente e ineficaz en todo aspecto. Veamos lo que dice sobre la lucha contra el narcotráfico actualmente esta pseudo legisladora que ya debiera dejar el cargo por desconocimiento. Se le entiende, ¿no? La población está preocupada, todos estamos preocupados, nos preocupa el narcotráfico, nos preocupa la situación. En la primera parte de su declaración dice que le preocupa la situación actual en Bolivia. Caramba, ¿solamente a ella? Y a estas alturas, cuando ya casi todo está contaminado por el narcotráfico, inclusive la misma lucha antidroga está podrida, desde los mismos cimientos como los ministerios y viceministerios a cargo y la misma policía. Recordemos la historia y esto para los más jóvenes. Realmente atrás quedaron aquellos mejores 15 años en los que Bolivia gozaba de una imagen limpia y sin el narcotráfico de por medio. Una imagen pulcra que le costó a puro trabajo y sudor conseguir al presidente Evo Morales, quien tuvo que lavar la imagen internacional de Bolivia realizando una verdadera lucha frontal contra el narcotráfico, una lucha incluso alabada por la misma ONUDC de la ONU y la Unión Europea y otros organismos internacionales. En Bolivia, sin bases militares, sin la DEA norteamericana, estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico reconocido por las Naciones Unidas. Quiero comentarles, hermanas y hermanos, gracias a algunos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas, nos informa lo siguiente. Cuando estaba presente la DEA, se incautaba droga, el 50% era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas pedían por qué ese 50%, la respuesta era, con esta plata pagamos el bono a ustedes. Nosotros hemos nacionalizado y gracias con la cooperación de algunos países de Sudamérica hemos regionalizado la lucha contra el narcotráfico. Aunque saludo, Europa aporta en ese tema incondicionalmente, viendo los resultados de la lucha contra el narcotráfico. Dijimos nunca va a haber cero de coca, pero tampoco puede haber libre cultivo de coca. Exgobiernos me dejaron con más de 30.000 hectáreas de coca, de plantación de la hoja de coca. Y este año, concertadamente, sin muertos ni campesinos, nadie, productores, hemos llegado a 20.400 hectáreas de coca. El presidente Evo fue el único capaz de liberar a Bolivia de la lacra del narcotráfico que antes había perforado su estructura política e institucional. En la administración de Evo Morales se redujeron miles de hectáreas de cocales, se bloqueó cualquier ingreso o salida de droga del país y lo más importante, se controló estrictamente a las instituciones de lucha contra el narcotráfico y todo esto sin la ayuda o intervención de Estados Unidos y su famosa narcoagencia, la DEA. Recordemos que la DEA de Estados Unidos fue quien realmente pudrió de narcotráfico Centroamérica y Latinoamérica en todos sus estamentos, y no fue la excepción Bolivia. En los tiempos de gobiernos neoliberales fascistas en la década de los 70, 80 y 90 y hasta el 2004, la misma DEA de la mano de policías militares y gobiernos exportaban droga desde Bolivia en los famosos narcoaviones civiles y militares, instalaban sus fábricas como Huanchaca, manejaban las rutas de narcotráfico, coordinaban con los carteles y ejecutaban los golpes de Estado, sacando y poniendo gobiernos manejados por el narcotráfico. Un ejemplo de esos gobiernos fueron los de Hugo Banzer Suárez, García Mesa, Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, con los capos Oscar Aid y Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, todos perforados y haciendo favores al narcotráfico, historia importante que la población olvida. Recordemos que en esos viejos tiempos neoliberales Bolivia vivía manchada por el narcotráfico y colocaron el nombre de Bolivia por los suelos, donde se hablaba de Bolivia como un país paria, de narcotraficantes, y donde sus ciudadanos en el exterior eran humillados como si todos fueran narcos.
El 19 de agosto de 1971 se inició el golpe cívico-militar llevado a cabo por Hugo Banzer Suárez. 2 días después, el 21 de agosto, el entonces coronel Banzer derrocó al gobierno populista del general Juan José Torres con el respaldo del Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Boliviana, dejando profundas heridas a la sociedad. El gobierno de Banzer participó en el Plan Cóndor, que fue parte importante de la historia de este país, sumido en la década de los 70s y 80s en el narcotráfico. Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína. El nacimiento del primer narcoestado permite en sus primeros capítulos centrarse en el inicio de una historia que asemeja a aquellas películas. Roberto fue descendiente del mítico Nicolás Suárez Callao, el rey de la goma. Etush Bush encabezaba el golpe de estado que ejecutó la masacre de Todos Santos. Suárez y otros empresarios cruceños le pidieron abdicar. Sin embargo, Alman, a la par, iniciaba una campaña entre brindis y cócteles, eventos sociales, por Luis García Meza, quien resultó ser primo del rey de la cocaína. Hugo Banzer Suárez, ¿no?, a quien respeto y admiro, y mucho menos al partido de la ADN. El general Luis García Meza estaba entonces henchido de soberbia. Se permitió decir que el sistema que él había implantado iba a durar por lo menos 20 años. Pero el otro nombre que causaba temor en Bolivia era Luis Arce Gómez. El ministro del Interior era el encargado de la tarea sucia, o por lo menos la más sucia del gobierno. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. Though he is himself a drug dealer. Late last year, the minister visited Washington to win friends in the La masa de billetes que se importó en 1984. Hace 36 años, entre septiembre y octubre de 1986, Bolivia amaneció durante semanas a la espera de resolver una intriga. ¿A quién realmente pertenecía la mega fábrica de droga donde había sido asesinado uno de los científicos cruceños más destacados? Donde revela que altas esferas del gobierno estaban vinculadas al tráfico de droga y que también había un encubrimiento de organismos internacionales como la DEA. Y no es mentira, la DEA en ese entonces tenía ya conocimiento de que existía esta megafábrica que en ese entonces era inmensa, ¿no? Claro que ahora... Vínculos con narcotráfico y encubrimiento del gobierno del MNR, que en esa época presidía Paz Estensoro. Ya. Sea creíble, que goce de la confianza de los bolivianos, que no es factible y por lo tanto queda. Un hombre que quiere trabajar políticamente con el MIR y con la candidatura de Jaime Paz Zamora. Eso, si usted me pregunta cuántas veces vi a Isaac Chavarría, mire, yo no le sabría qué decir. Que yo soy la mayor víctima de los errores de buena fe del licenciado Paz Zamora. En resumen, durante el gobierno revolucionario de Evo Morales se logró limpiar el nombre de Bolivia y minimizar el narcotráfico. Ahora, ¿qué ocurre? Nuevamente parece que se está tratando de retornar a esos viejos tiempos negros neoliberales, donde el narcotráfico se campeaba de mano de la policía, la justicia y los ministerios, donde otra vez se denigra a los ciudadanos en el exterior y ahora la prensa internacional amarillista y la fascista acusa a Bolivia de ser un país narcoestado. El ministro de Gobierno creo que ha hecho un trabajo excelente, 350 fábricas destrozadas, muchas pistas clandestinas también destrozadas. Dice que el trabajo del ministro de Gobierno es increíble, elogiable, excelente y le lanza flores. Habla de cientos de fábricas destruidas, etcétera, etcétera, y supuestos grandes logros, pero sin apresar a los peces gordos. No dice nada y enmudece de los gravísimos problemas sin resolver que siguen complicando y comprometiendo la administración de Lucho Arce hora tras hora. Se habla de fábricas de cocaína destruidas, pero deben ser de aquellas viejas o antiguas, que dejan de operar, pero no las nuevas, de gran capacidad, megafábricas y megalaboratorios, bien protegidos. No se habla de las toneladas de droga procesada que salieron al exterior con el visto bueno de entidades estatales, tales como BOA, DGAC, NABOL, Aduana, Policía Nacional, en varias ocasiones.
como el caso de exportación de una megacarga de más de media tonelada de cocaína hacia España en el mes de febrero de 2023, encontrada en el Aeropuerto Internacional de Barajas. Y cuando la policía boliviana y sus autoridades se enteran del caso, lo esconden, lo tapan y después de 3 meses, el 30 de mayo de 2023, gracias a la prensa, el caso salta al público, algo de lo más ridículo. También el mismo 30 de mayo del 2023 salta otro escándalo de un caso desde Chile. Se informa de una incautación de otra megacarga de 2 toneladas de droga procedente de Bolivia. Droga que viajaba en camiones que pasaron libremente los controles de policía y la aduana, y nadie en este caso encuentra a los principales responsables, y al contrario ocultan el caso. Otro caso grave es el de este pasado 28 de julio del 2023. La aduana de Chile logró incautar 2 toneladas de cocaína en el puerto de Arica, en una carga de 530 planchas de madera proveniente de Bolivia. La carga ingresó a Chile a través del paso de Chungara y fue llevado al puerto de Arica a esperar un buque. Lo extraño es que la policía ni la aduana de Bolivia nunca descubrieron la carga. Lo más grave es que hasta el momento ninguna investigación ha logrado dar con los peces denominados gordos propietarios de las drogas en cada uno de los casos anteriores, ni existe el interés de hacerlo. Para colmo, los famosos radares que había ordenado su compra e instalación el expresidente Evo Morales en 2019 para la guerra aérea contra el narcotráfico, ni en el gobierno golpista, ni en el de Luis Arce, aún se instalan misteriosamente y se retrasa su implementación con pretextos tontos año tras año, 5 años y nada. Buscan de uno o de otro modo destituir a un ministro que realmente ha mostrado trabajo. Pero lo que le preocupa realmente al asambleísta es que destituyan al ministro. Una vergüenza. ¿Por qué? ¿Será por su pésima gestión y mediocridad? Y peor ahora, cuando durante la gestión del ministro Castillo se escapa fácilmente uno de los capos del narcotráfico, Marcet, quien escapa, según él mismo declara en un video, gracias al apoyo de altas cabezas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELCN. Esto debería avergonzar a cualquiera, y hasta el momento ni siquiera se ha sometido al polígrafo a las cabezas de esta Fuerza Especial Antidroga de Bolivia. ¡Increíble! Gracias a la ayuda del director de la FELCN, logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y bueno, agarré una platita y me avisó que me fuera ese director de la FELCN. Quiero que se sepa eso. Sabemos que hay áreas donde nunca se ha ingresado a hacer este tipo de operativos. Y esto es lo más avergonzante. La legisladora Choque dice que hay supuestas áreas en Bolivia donde nunca se ha logrado ingresar a luchar contra el narcotráfico y justamente cita la región del trópico de Cochabamba, donde está el bastión del MAS. Repitiendo la misma cantaleta que sus amiguitos fascistas de ultraderecha expresan falsamente, siempre atacando al movimiento revolucionario y sede del MAS. Pero esta torpe legisladora, con amnesia garrafal, no recuerda o no menciona siquiera que el mismo presidente Evo Morales denunció el pasado 4 de abril del 2022 que varias regiones del trópico de Cochabamba eran base de operaciones de mafias del narcotráfico con megafactorías, megalaboratorios de droga, y que el gobierno de Arce, junto al ministro Castillo, las estaban protegiendo, junto a la policía y la misma DEA, y se negaban a ingresar. Esta denuncia lo hacía con varias pruebas de audio de policías. Sobre este escándalo hicimos todo un programa anteriormente, un caso al que al igual que todo se cerró por el gobierno, sin investigar, protegiendo al narcotráfico. Hoy el expresidente Evo Morales ha realizado una denuncia, ha señalado que la policía estaría encubriendo al narcotráfico y ha presentado como prueba unos audios que hablan de la paralización de un operativo en la zona del Valle del Sacra. ¿Cómo hay protección al narcotráfico? Por favor, salgan. Ya, lo vamos a dejar en el laboratorio y las 4 fabricas. No toquen nada, salgan de ahí, por favor. Y para terminar, desde este programa que sentimos ser la voz del pueblo y de la gran militancia revolucionaria que nos sigue, como recomendación le hacemos recuerdo al gobierno que el pueblo votó por Luis Arce para que siga en la batalla, se haga revolución y no pantomimas o teatros, para que se luche frontalmente contra el narcotráfico, que se expulse formalmente a la DEA, a USAID y todos sus agentes infiltrados en Bolivia y dentro de la misma administración, que se depure la policía de sus elementos narcogolpistas que aún permanecen activos en altos cargos, se cancele cualquier alianza negra con ellos y se los someta a proceso, que se la reestructure colocando elementos limpios, sin influencia de Estados Unidos, se formalice el polígrafo como control mensual rutinario anticorrupción en toda la casta policial, que todas las intervenciones, operaciones policiales y de la FELCN sean monitoreadas, grabadas y todas sus cuentas de los jefes policiales sean públicas.
Que se implementen de una buena vez los controles aéreos en base a los radares y controles terrestres implementando tecnología y elementos humanos confiables, también bajo el control del polígrafo tanto en BOA, DGAC, NAVOL y aduana. Esto es lo que el pueblo exige.